vamos a transformar un archivo JPG de foto a un archivo PNG de formato PNG y lo vamos a incrustar en otra fotografía. Nos vamos a archivo y vamos a traer al programa las fotografías que queremos transformar. Bueno, yo en mi caso ya tengo algunas fotografías escogidas. La voy a abrir y la voy a traer aquí al programa. Bueno, tengo dos imágenes, esta que he encontrado y este coche. Esta fotografía está en formato JPG, formato fotografía, y la voy a transformar a PNG. Para ello vamos a empezar duplicando capa. Nos bajamos aquí a la parte derecha abajo, que tengo lo de las capas. Doy clic derecho, duplicar capa. Doy OK y ya me ha duplicado. Esta la vamos a anular y vamos a trabajar con el fondo de capa. Para ello nos vamos a la parte izquierda, donde están todas las herramientas, aquí en vertical, y vamos a seleccionar esta herramienta, que es selección rápida. Le hemos dado clic derecho, nos salen dos a escoger, bien o la varita mágica o la herramienta de selección rápida. Esas son las que vamos a coger. Aparte, voy a abrir una ventana aquí de la historia. La historia nos refleja los pasos que vamos haciendo en el programa. Si en algún momento me equivoco, aquí automáticamente pues tengo la posibilidad de volver atrás. Bueno, hemos seleccionado la herramienta selección rápida y lo único que vamos a hacer es, con el clic derecho, vamos a darle, vamos a ir avanzando con el ratón y abarcando lo máximo posible del paisaje que queremos quitar. Voy a ir poco a poco, y entonces, una vez que he seleccionado parte del fondo, voy al teclado y doy a la tecla suprimir y me lo borra. Sigo, como tengo seleccionada la herramienta, sigo marcando el fondo que quiero quitar. Doy clic izquierdo con el ratón y voy abarcando más zona. Voy con toques pequeños porque puedo en algún momento meterme dentro, por ejemplo, de la imagen del coche, que se me puede borrar y no quiero. Voy poco a poco en toques pequeños. Voy al teclado, busco la tecla suprimir, le doy y automáticamente se quita. Sigo seleccionando parte del coche, del fondo, suprimir, me lo va quitando. Es así de sencillo. Suprimir. Voy con cuidado y voy quitando todo el fondo. Aquí ya se me ha subido a la rueda. Por lo tanto, voy a selección rápida, que es el último movimiento que he dado. Voy aquí a la basura, le doy. ¿Quiere eliminar el último? No, la selección rápida, que es el último movimiento que he hecho, sí. Y se quita. Entonces voy a ir con toques muy pequeños para no comerme la rueda, y así la conservo intacta. Doy a suprimir. Me ha quedado la rueda un poquito mal, le he quitado mal el fondo. Voy a aumentar la zona con lupa. Para ello me voy hacia abajo de las herramientas, donde está la lupa, y arriba obtenemos dos
el más o menos. Como quiero aumentar, le doy a más. Este me va a acercar la imagen para que yo pueda perfeccionar y pulir lo que quiero quitar. Voy a coger el borrador, que es este, que doy clic derecho, herramienta borrador, y le voy a dar con el clic izquierdo del ratón, me voy comiendo. He ido a la parte superior, hay una serie de una barra de herramientas donde aquí en este nos pone, si le damos a la flechita que sale de aquí, nos pone el tamaño del pincel o de la herramienta, el tamaño que queramos que tenga. La he seleccionado muy chiquita porque si la pongo más grande me cubre la zona a quitar más grande. La he puesto a 10 y por lo tanto cuando pulso me coge una zona muy pequeña a deseleccionar. Bueno, voy a volver al estado anterior, voy a coger la lupa, voy a quitar menos y doy en el tablero menos y ya la imagen que quería quitar el fondo está hecha. Ahora tan solo lo que tenemos que transformar es el formato de la imagen. Para ello nos vamos a archivo, a guardar como, y aquí una vez que vamos a guardar el proyecto que hemos hecho, en esta parte que nos pone tipo vamos a darle en la flechita y nos va a salir una serie de formatos de los que escogeremos cómo queremos que se guarde. Para ello vamos a buscar PNG, que está aquí abajo, PNG, y se nos va a guardar sin el fondo, con el trabajo que hemos quitado. Le damos a guardar. Y lo hemos cambiado de archivo para poder trabajar después con él. La imagen en la que queremos poner el coche es esta. Me ha hecho gracia, me ha llamado la atención la casa y la inclinación que tiene la calle. Bueno, para eso damos con el ratón a la imagen, clic derecho y voy a mover a otra nueva ventana. Ahí la tenemos. Y lo mismo vamos a hacer con el archivo que tenemos en PNG del cabriolet. Damos con el ratón, clic derecho, mover a nueva ventana y automáticamente se nos pone así. ¿Para qué quiero ponerla de esta forma? Pues para poder trabajar mejor con ella. Selecciono la imagen, el archivo de PNG que tengo del coche y me voy a las herramientas que tengo aquí, a la herramienta mover. Hago clic izquierdo del ratón sobre la imagen del coche y la desplazo hacia la imagen de la casa y suelto. Ya tenemos aquí la imagen en la fotografía y para transformarla nos vamos a ir a edición, bajamos hacia abajo, transformación libre y nos salen los vectores. Una vez que nos han salido, lo que tenemos que hacer es tratar de empequeñecer la imagen y ponerla proporcional a la imagen que estamos viendo detrás. Es lo único que tenemos que hacer. Como está un poquito la calle inclinada, voy a darle inclinación al coche. Para eso, en los vectores voy a buscar la herramienta. ¿Ves? Si pulsamos sobre los vectores, aquí tenemos la flechita, la desplazamos y nos aparece una flecha curva. Esto quiere decir que nos da la posibilidad de mover la imagen que queremos adaptar a la fotografía. Y como tenemos una calle que está un poquito empinada, pues vamos a darle el efecto de que el coche estuviera un poquito inclinado. Soltamos, parece un poquito grande, la voy a poner un poco más chica el coche, ahí.
Bueno, tan solo para dejar aplicado la situación que hemos dejado al coche, cambiamos de herramienta y al cambiar de herramienta nos dice desea aplicar la transformación, aplicamos y así se nos queda la fotografía que hemos creado. Bueno, pues vamos a guardarla. Para ello nos vamos a archivo, que está en la parte superior izquierda del programa, damos clic izquierdo, bajamos hasta guardar como, y una vez que nos sale esta pantalla de guardar, nos da aquí tipo. Este sería el formato Photoshop, pero como ya hemos trabajado con las dos imágenes, lo vamos a guardar como fotografía. Para ello vamos hasta JPEG o JPG, que es el formato fotografía. Vamos a cambiarle el nombre, coche nuevo, vamos a poner y guardamos en la carpeta que ya hayamos predispuesto. Damos a OK y ya tenemos nuestra nueva imagen creada con un formato PNG que hemos incrustado en una fotografía. Es muy sencillo, como habéis visto, y podéis aplicarlo pues a multitud de fotografías y combinaciones. Esta es una herramienta que nos proporciona Photoshop, que es muy fácil de utilizar. Espero que os haya gustado, que si lo necesitáis en alguna ocasión os haya servido de ayuda, y comentaros que nada, muchas gracias por verlo, y que si os interesa pasaros por mi canal, que puede que haya otros vídeos que os puedan interesar.